¿Ya te has cansado hoy o no? Lo justo, claro. Porque Va a ser la entrevista dura. Sí. ¿Lo haces por vicio o por vocación? ¿Qué es este hombre? Era un cubano, es un cubano guapísimo. Y se llama Rafael Carreras. Tenía que ser un nombre que fuera español, también una proyección americana. Mira la pregunta. ¿Por qué te pusiste un nombre americano con un apellido español? Mira cómo nos hemos quedado. Wow. Se nos van a ver las ideas. He visto mucho, he conocido mucho y me quedo siempre con lo mejor. Hoy recibimos en el jacuzzi al actor Jon Rodríguez. Jon, buenas noches, ¿qué tal? Buenas Pasa al noches. jacuzzi. Cuidado, dale la mano y despacito que de... ¡Ay! Wow. Que mira que otro que tiene unas piernas buenas para... Qué bueno. ¿Qué tal todo? Todo bueno, todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, pues gracias por la invitación. Nada, hombre. ¿Qué tal todo? Wow. Bien. Acabas de llegar ahora, ¿no? Sí, justamente acabo de bajar del tren. Ajá. Y he venido directo a la entrevista, o sea que... Jolín, o sea que estás cansado del viaje, ¿no? Que ha venido Pero el tren. bueno. Ah, bueno, el tren ya. Venía Tres antes, sí, horas. las 3 horas. 3 horas desde Madrid. ¿Ya te has cansado hoy o no? Lo justo, claro. Porque Va a ser la entrevista dura. Sí. Vale. Es broma, hombre. No, hombre. No, que va. Bueno, pues nada, te empezamos para que hoy se cueste pronto, porque son las... Hoy, ahora que va es, las 2 de la mañana, A las ¿no? 2 de la mañana. O sea, imagínate. Estamos Pero hablando bueno, de esta- y además estamos de rodaje. He venido a Barcelona porque tenemos una serie de rodajes con una de las compañías con las cuales últimamente trabajo. Ajá, ¿qué compañía es? Resting Mail. Ajá. Y bueno, entiendo que lo habéis visto porque hemos hecho shows también en los Grammys pasados, que fueron en Torremolinos. Y es una mezcla entre deporte... Ah, qué guay. Sí, Sí, o sea, tiene mucho una mejor. historia y todo, ¿no? Sí, sí, claro. Todo tiene una historia y son como... ¿Cómo se dice? Como luchas, ¿no? Entre grupos y van ganando y tal. bueno. Depende, sí, sí. Ah, qué bien. Tienen historia, o sea que está muy bien. Ah, muy bien. ¿Y quién gana al final? Os va a molar, os va a molar porque es que hay cada escena. De hecho, para mí, en toda mi carrera, 2 de las escenas que yo he hecho con ellos, para ¿Sí? mí son las tops. Wow. Hay que verlas. Hay que verlas. Pues nada, estaremos atentos. ¿Cuándo se estrenan? No, ya están estrenadas. Ah, ya lo que están. pasa- Ah, sí. vale, que van haciendo más Sí, capítulos, ¿no? Digamos, como serie. van haciendo como series, ¿no? Series de vídeos, ¿no? Según Vale. qué temática. Qué guay. Fue una que hice con Manuel Sky. Ujú. Brutal. Eso Bueno. tenéis que entrar a verlo. Cuéntame de dónde eres originario. Bueno, mucha gente me confunde porque, bueno, pues vengo de Sudamérica. Soy originalmente de Colombia. Ujú. Y llevo en España pues alrededor de unos 23 años, una cosa así más o menos, desde que dejé Colombia. Ujú. Básicamente pues la vida la he hecho aquí, ¿no? En España. Bueno. Y bueno, pues sí, originalmente allí, de la ciudad de Cali. Ah, qué bueno. Conozco Cali, conozco. Conoces Cali, ¿no? Sí. La ciudad Y como los caleños también los conozco. algunos. la capital mundial de la salsa, le llaman. Sí, sí. Es muy chula. ¿Qué ciudad pondrías en España que es parecida a Medellín? Valencia. ¿De verdad? Sí. ¿Tú crees? Sí. Pues mira que a mí muchos caleños me han dicho que ir a Medellín, ¿sabes? Como que bueno, no hay nada que ver, ¿eh? Los propios caleños, ¿eh? Está este hombre. ¿Tú sabes lo que pasa? Que, a ver, Cali es o ha sido una ciudad que siempre ha sido como muy industrial. Entonces la economía se ha movido mucho por allí. Creo que pasa lo mismo aquí con Barcelona. Sí. Entonces ha sido siempre como la segunda, después de Bogotá, Cali y luego Medellín, entre otras, ¿no? Pues también está Barranquilla, que la habéis oído seguro. Es que me comparo, perdona por los barranqueñeros, ¿cómo se llaman? Los Barranquilleros. Los costeños. Pero claro, yo pienso que hay un abismo entre Medellín y a lo mejor y Barranquilla. Como ciudades son muy diferentes. No, hay una diversidad muy grande en mi país. O sea, Sí. por regiones, por costumbres, incluso
por formas de hablar, ¿no? Básicamente. Luego que digan aquí en España que hay formas de hablar y idiomas. Sí, bueno, pues allí también lo que pasa es que, bueno, y además por relieve también, o sea, relieve y carácter de las personas. Claro. Porque allí, por ejemplo, es como el mismo clima durante todo el año, depende de la zona que estés. Mira cómo nos hemos quedado. Wow. Abajo del agua se nos van a ver las ideas. Bueno. ¿John es tu nombre real? Bueno, a ver, esto tiene historia. Digamos que mi nombre Bueno, cuéntamela brevemente. es mi, ¿cómo se dice? Stage name, Ajá. básicamente. Pero la historia viene porque cuando decidí elegir este nombre, tenía que ser un nombre que fuera tanto español, porque yo soy pues muy español en el sentido, pero que tuviera también una proyección americana, Mira. que es desde donde vengo. Mira la pregunta. ¿Por qué te pusiste un nombre americano con un apellido en español? Justo, ¿sabes? No es casualidad, no es casualidad. Entonces, cuando yo empecé, pues primero me propusieron, me dijeron, tienes que buscar un nombre que más o menos tenga pues como enganche, ¿no? Y decir, bueno, pues yo quiero proyectarme también en Estados Unidos o América. O en ¿vale? inglés, claro. Y también pues en Europa, que es donde vivo. Por eso lo de Rodríguez, que es muy español, que además Claro. sí es mi apellido real. Sí, Sí. muy bien. Y lo de John, porque es muy americano. Claro. Es un nombre muy común americano. Entonces, de ahí lo he elegido. Ah, muy bien. Sí, esa es la historia de... ¿Desde cuándo estás en el... ¿Y cuál fue la primera toma de contacto que tuviste ahí? Wow, es que, bueno, es una historia bastante curiosa. Porque, a ver, te comento. Cuando yo vine a España, Sí. yo... Obviamente, pues mi familia, ¿no? Me decía de estar más en contacto con ellos y tal. Yo nunca he sido de redes sociales ni mucho de esto en aquel entonces. Y la historia viene dada por allí. Sí. Porque me sugirieron abrirme una cuenta de Facebook, ¿vale? Para estar más en contacto con mi familia, ¿no? Sí, ¿quién te lo sugirieron? ¿Quién te lo sugirió? Mi familia, Ah, vale, básicamente. vale. Pero a partir de allí empezaron a llegarme como, ¿cómo se dice? Avisos de amistad, ¿no? Ajá. Y entre ellas, pues, era demasiado. O sea, porque eran todos tíos, ¿no? Y de repente me escribe uno, que en ese entonces es un actor muy famoso, que él lo sabe. En aquel entonces estaba en el auge. Me contactó a través de Facebook. Fue una de las solicitudes de amistad que tuve. Y como te comentaba, estaba muy en el auge en ese entonces, ¿no? Era un cubano, es un cubano guapísimo. Y él se llama Rafael Carreras. Ah, no sé ok. si lo conoces. Sí, sí, lo conozco. Vale, Lo bueno, conocemos. lo conocemos. Y yo lo seguía mucho. Total, que yo pensé que era una broma. Me dijo que de las fotos que había publicado, pues que le llamaba la atención y que quería hablar conmigo. Quería proponerme, ¿no? Para trabajar en ese entonces estaba en Falcon International. Y yo dije, bueno, en ese entonces yo viajaba mucho por España por temas de trabajo. Y da la casualidad de que vine a Madrid. O sea, pasé por Madrid. Y él vivía en Madrid. Y dije, voy a cogerle un poco en la mentira, a ver si es verdad, ¿no? Total, que quedé con él y efectivamente era él. Se trajo un portafolio allí de todo lo que había hecho él, de revistas, de películas, no sé qué, y me enseñaba delante de todo el mundo y yo flipando, y decía, no puede ser. ¿Pero por qué te enseñó todo eso? Pues porque él quería como enseñarme... Lo que podías hacer y todo eso. Exacto. Entonces dije, bueno, me lo voy a pensar. O sea, que creyó mucho en ti en cuanto por solamente Directamente no. Entonces dije, me lo voy a pensar. Total que al final no se dio. Y bueno, al cabo del tiempo, yo, bueno, seguí mi vida normal. Y al cabo del tiempo me vuelven a contactar igualmente por Facebook, que era un cazatalentos de una compañía muy buena, que yo siempre he seguido toda la vida, desde que era un crío, Christian Björn. Entonces, claro, me proponen otra vez y me proponen un casting. Y yo dije, yo creo que debería hacerlo. Y pensé, dije, bueno, me gustaría hacer esto, pero básicamente porque el día de mañana, cuando yo sea mayor y estas cosas, pues decir, pues tengo esto, ¿no? O sea, es como un recuerdo un poco extraño, pero, no, pero, bueno, sí, pero está guay, claro. ¿sabes? Y dije, bueno, me lanzo a la Yo cuando piscina. era joven, lo que hacía. Queda ahí registrado. Claro. Y dije, me lanzo a la piscina. Hicimos el casting y la verdad que pues les gusté y pasé y empecé a trabajar a partir de allí. Ah, bueno.
ese fue como mi Primera toma de contacto. inicio. Pero siempre, o sea, ha sido pues directo con la compañía. Ah, bueno. ¿Sabes? Nunca ha sido ni que porque yo la haya buscado, ni mucho menos. Ni representante ni nada. Para nada, o sea, yo Muy bien. directo ahí con la compañía. Muy bien. Y a partir de ahí fue que empecé ya Entonces ahora, digamos, con la compañía esta que has trabajado, por ejemplo, ¿también se ha puesto ellos en contacto contigo o Sí. tú has ido directamente? No, normalmente siempre me han llamado. ¿Sí? Sí, nunca he hecho como aplicar a páginas, no. Pero sí que hay... Ellos tienen claro el perfil que tienen, ¿no? Y que quieren. No, normalmente Ajá. pues siempre tienen como una persona que son los que buscan los Ajá. cazatalentos, digámoslo así. Y bueno, pues eligen diferentes perfiles porque pueden Claro, entrar de claro. todo. Sí, Entonces, sí. siempre te hacen como una entrevista previa Ujú. para ponerte a ti un perfil. Y si tú encajas en alguna de las producciones que tengan, pues te llaman, básicamente. Muy bien. Así pues... Bueno, ya lo sabéis, tienes que tener un Facebook para que os llamen. Entonces, ¿te dedicas solamente a esto? ¿Cuál es tu trabajo, digamos? No. De a pie. Yo soy... yo estudié una carrera. Ujú. Me dedico a temas de informática, básicamente. Y ahora estoy pues con lo que tiene que estar, pues entiendo que la mayoría de las personas que eligen esta carrera, que es Big Data, Ujú. me dedico ahora a ello también. Digamos que es como mi base ¿Trabajas principal. para ti o trabajas para una empresa? No, trabajo con una compañía. Ok, Sí. muy bien. Entonces, digamos que ese es como mi trabajo, pero luego, por otro lado... Un pues, trabajo que tengo- te da tengo de seguridad, ¿no? Y luego el extra, que imagino que se pone como mucho, todo. ¿no? Por nada, me encanta. Claro. O sea, es que yo lo he hecho porque me ¿Lo gusta. haces por vicio o por vocación? Para las dos cosas. Por vicio y por vocación. Yo ¿Sí? creo que sí. O sea, tú no crees que has nacido para ello. Me gusta, no, yo disfruto. Claro. Disfruto mucho. Y mira, al cabo de los años me he dado cuenta que con toda la gente con la que me he cruzado, o sea, al final dices, joder, qué guay, ¿no? O sea, es como una familia, ¿sabes? Como al final, pues estamos como en la misma situación, pero cada uno tiene su vida, ¿no? Claro. Pero siempre como convergemos, ¿no? Sí, algunas veces se encuentran, ¿no? Como por ejemplo este fin de semana, que estoy Claro. de rodaje. Pues toda la gente me llegó súper bien. Qué Me guay. encanta eso. Ese feeling, ese buen rollo que hay. Eso, no sé. ¿Desde cuánto tiempo llevas? Uno alrededor de ya unos cuantos añitos, unos 15 años aproximadamente. 15 años, claro. Que ya se Conoces dice. mucha gente ya. Sí, Muy bien. la verdad es que sí. He visto mucho, he conocido mucho y me quedo siempre con lo mejor ¿sabes? De la gente, no, sobre sí, todo. sí, obviamente mejor aquí no ganarte enemigos porque si no... No, claro. Trabajas. y lo Hay de disfrutas. todo, pero bueno, Y a buen sí. rollo, sí, claro. Sí, siempre hay de todo, siempre hay alguien. No podemos congeniar con todos. Es que es natural también que nos llevemos mal con alguno, ¿no? Pero sí, o alguien no te caiga bien. Es natural. Sí, es, pues, algo, es algo natural. Me ha tocado, ¿eh? ¿Te ha tocado con alguno? Alguna vez me ha tocado, sí. Ostras, ¿y qué haces en este caso, entonces? Eres un profesional y tienes que salir adelante. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es un día de John desde que se levanta hasta que se acuesta? Wow. Todo esto viene dado también porque yo hice también la mili, ¿vale? Yo hice el servicio militar también. Entonces, a mí esto, digamos, este año que estuve yo, me ayudó mucho en el tema de quizá organizar mi vida, ¿no? O sea, mi día a día. Ser muy disciplinado. Entonces, viene de allí. ¿Cómo es un día de yo? Pues yo todos los días me levanto a las 6 de la mañana. 5:30, 6 de la mañana. Sí. O sea, mañana vas a estar hecho polvo, ¿no? Sí, pero bueno, por el tema del fitness, que también es parte de mi vida, eso es otra digamos, faceta que tengo, ¿Es hobby? ¿Por hobby o por...? por hobby y por trabajo también. Ah, ok. Entonces, pues sí, al final pues te aplicas un horario. Vale, entonces para mí, pues mis días siempre empiezan a las 6 de la mañana. ¿Y qué haces a las 6 de la mañana, por ejemplo? Lo primero que haces es ducharte, te tomas un café, desayunas... A ver, yo lo que normalmente hago es, siempre me preparo todo lo que tengo que gastar durante todo el día, Ajá. en cuestión de comidas y tal. Pero básicamente porque llevo una Eso lo haces por la rutina. mañana. nada más Eso lo hago por la levantas. mañana, sí. Luego ya me voy a trabajar. ¿Pero qué desayunas, por ejemplo? ¿Quieres saber todo? Bueno, mis Para tener desayunos... ese cuerpo quiero saber todo. Yo te puedo decir que mis Te voy a desayunos... Claro que sí. Mis desayunos son bastante... Proteicos, ¿no? Bastante limpios. ¿Sí? Sí, pero son como muy sanos. Pero quiero decir, dime ese el qué. ¿Qué comes? ¿Qué te digo? Pues avena, por ejemplo. Avena. Normalmente pues tomo avena con huevos Ujú. y frutas. Y frutos secos. Ese es, digamos que, lo Es básico. lo primero que haces. Te levantas y vas directamente a la cocina y haces esto. Sí.
Vale. Aunque dependiendo de si estoy en racha digamos, de preparación, como por ejemplo esta semana pasada, pues me levanto a hacer cardio por la mañana. Directamente sin comer. Sí. Pues tienes fuerza de voluntad, ¿eh, tú? Eso es disciplina. Totalmente. Eso es Nada. disciplina. Entonces, sí, sí. Entonces luego Pero ya, me gusta. a mediodía, trabajas, imagino, ya todo durante Ya el día. trabajo todo el día, como informático desde luego, y luego ya pues cuando termino pues ya la parte del fitness, ¿no? Que es mi gimnasio, mis rutinas, y ya mi vida pues como más normal. Ya, y normalmente los fines de semana es cuando suelo salir para hacer shows y cosas de eventos y tal, que es la parte guay, ¿sabes? Y por las tardes, por ejemplo, llegas a tu casa y ¿qué haces en tu casa? ¿Ves Sálvame? Sálvame, venga, sálvame. No suelo ver la tele tampoco. ¿Ves ¿eh? una No. película? ¿Ves Netflix? No sé. ¿Comes palomitas? No, a ver, lo que pasa es que también es cierto que el tema de las redes sociales, todas estas cosas, consumen bastante tiempo. Yo por lo menos estoy muy pendiente, veréis mis posts, y estoy muy pendiente de ello. Entonces, digamos que reviso pues todas las redes sociales, lo que puede salir, lo que no. Sí, eso como Y luego, mucho tiempo, sí. también otra cosa que siempre leo todas las mañanas mientras me hago el desayuno y todo esto, pues las noticias. Es que me gusta estar también Informado, al ¿no? tanto, sí, de todo. Claro. Es como lo normal, diría yo, ¿no? Muy bien. ¿Y ya cuándo te acuestas? ¿Para levantarte a las 6 de la mañana? Pues ahí ya no tengo hora. Mira, No. mira hoy. Bueno, claro. Es un día más o menos normal de Pero yo cuando se me vaya a sí, acostar. intento dormir suficiente. Pues nada, dale un vistazo a las redes sociales tuyas y las puedes decir para que te sigan. Bueno, a ver, todas mis redes normalmente son John Rodríguez y con underscore y una T al final. Lo de la T, bueno, tiene una explicación por lo de Twitter, que fue cuando empecé con la primera red social. Pero luego tengo otra que es Instagram, que para mí es como la más artística. La tenéis que ver, es muy chula. Vuelvo a decir lo mismo, nada es por casualidad. Y es John Rodríguez underscore official. Y bueno, fans también. Claro. John Rodríguez underscore T. Just for fans también underscore T. Y bueno, de momento las que tengo, las que ahora estoy explotando. Ahora Bien. mismo. Pues nada, mira, sí, ver lo que hace. ¿Cuándo crees que un actor debería comenzar su carrera y cuándo acabarla con éxito? Cuando esté muy seguro de cruzar la línea. Porque una vez cuando tú ya eres un personaje público, Sí. volver atrás es casi imposible, ¿sabes? Hay algunos que no, algunos que se han retirado y se han retirado bien y bueno, pues ha quedado un poco allí en el olvido. Se me ha olvidado de ello, claro. Claro, totalmente. Pero bueno, siempre pues lo que son las películas y todo lo demás, pues queda, Eso ¿no? me queda ahí en algún lado. Entonces, si tú eso lo tienes muy claro y si realmente te gusta, pues adelante, ¿por qué no? ¿Cuándo la debe de terminar? Tiene como tanto público, tanto tipo de público, que yo conozco actores de todo tipo. Claro. Incluso daddies, ¿no? Como se dice. Sobre todo en Estados Unidos se lleva mucho el rollo, ¿sabes? O sea, que no es... Si eres bueno y te gusta, pues tampoco creo que tenga como un final establecido. También es cierto que, lo tengo que decir, siempre la carne fresca llama la atención. Claro. Entonces siempre están buscando nuevos talentos. Y si tú no... Que puedes buscar nuevos talentos también de gente mayor, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, por supuesto, Claro. de todo, hay de todo. Por eso digo que la Sí, carne sí. fresca te refieres a cualquier edad. A todo, a cualquier edad, sí. Claro. En Estados Unidos tendrías que verlos. Sí, pero hay mucha gente también que busca gente conocida porque le va a dar también, ¿no? A la película estatus, ¿no? Puede ser también. Sí, eso es otro factor, pero es más Claro. factor de marketing, ¿no? Básicamente. Y de ventas como tal. ¿Qué tipo de música escuchas? Cuando yo era muy joven, mi padre, entre otras cosas, se dedicaba al tema de los espectáculos. O sea, que esto no viene de nuevas, esto viene de muchos años atrás. Pero en otro ámbito, ¿no? En otro ámbito. Y entonces mi padre pues tenía como disc jockeys y alquilaba pues para fiestas, ¿no? Discotecas. Entonces mi infancia fue pues crecer con música de aquel entonces, de los años 70. Gloria Gaynor, sobre todo música pues americana, ¿no? A lo contrario que se puede pensar de que como soy de Cali, pues Claro. todo salsa y música Claro. latina, que tampoco me gusta, pero lo que siempre escucho es como la evolución de todo esto,
que he llevado durante los años, ¿no? Claro. Y a día de hoy, pues me encanta la música electrónica. O sea, me encanta. De hecho, estamos promocionando, bueno, entre otras cosas, y aprovecho, las fiestas de My Pleasure aquí en Madrid. ¿Y tú qué haces allí entonces? ¿Se haces como de promotor? Yo he hecho performance, Performance performance allí también y ahora estamos como promotores, ¿no? O sea, vendiendo un poco lo que es la fiesta. De hecho, está en mi Instagram, de las últimas publicaciones, están las fechas porque es el 9º aniversario de la fiesta de My Pleasure aquí en Madrid. Aquí no, esto es Barcelona, ¿eh? Perdón, en Madrid. y viene desde el 5 de diciembre hasta, bueno, lo que es ya el nuevo año, ¿no? Qué guay. Y están todas las fechas. Es una pasada. O sea, es una pasada por los performances que hay. De hecho, vienen muchos actores de América que están on stage. Ah, qué bueno. Sí, sí, o sea... ¿Es una fiesta gay entonces? Es una fiesta gay. Es una fiesta gay, pero también pueden entrar chicas. Este fin de semana se han entregado los Latin Grammy. Sí. Y Rosalía se llevó el premio al mejor álbum. Muchos latinoamericanos dicen que ella no debería de participar porque solo es de latinos, obviando que Rosalía es latina por derecho propio. ¿Qué piensas sobre estos claros casos de que algunos artistas le tachen de apropiación cultural? Y sobre todo a las mujeres. Wow, a ver... Porque mira, Alejandro Sanz ya estuvo nominado y nunca le han dicho que no puede estar. Vale, pero yo considero que además con el tema de la globalización y el tema de las colaboraciones y el tema de la música fusión, pues es como ya muy general, ¿no? Todo, ¿no? Entonces Rosalía, aunque sea de aquí, de España, es como una fusión de muchos estilos y toca muchos estilos. Y es latino todo lo que canta. Y claro, sí, Claro, totalmente. Claro, Entonces, no son los latinoamericanos Grammys, exacto. solo los Latin Grammys. Exacto. Claro. Entonces, yo creo que pues la música está como muy globalizada, entonces no se tendría que ver así, ¿no? De esa manera. Claro, ¿no? bueno, de hecho yo pienso que hay poca gente de la población que A menos de que lo sea, dice, ¿no? de que sea como así música folclórica, entonces sí. También Porque es de cada región. Claro, exactamente, Es distinto. sería a lo mejor, claro, sí. Pero total. Rosalía no. Total. Rosalía es internacional. Claro. Como Shakira, por ejemplo. También estuvo el ambiente caldeado con la canción que cantó, Vale. que se llama Hentai. Ah, sí, bueno, muy Cuando, buena. claro, cuando ya han pasado 30 años, ¿no? De que Madonna sacada el disco de... Y era ¿no? Además, Totalmente. Me encanta ese álbum. por eso o sea, ya han pasado ya 30 años. ¿Tú crees que es normal que estemos a estas alturas Pues criticando tal vez a una mujer es que cante algo erótico? no. Creo que no, es como echar un poco para atrás, ¿no? Creo que Madonna también ha sido siempre como la pionera, ¿no? en ese tipo de cosas y a día de hoy tú ves a Está Madonna haciendo. y sí, igual, Claro. ¿sabes? Sí, es que la gente piensa que porque mayor no lo puede hacer, ¿no? Pues no, Claro. yo considero que no, que Claro. todo el mundo tiene como... ¿Por qué no? Porque no, ella Puede ser se sexy, siente igual, ahora. ella se siente igual, yo pienso, porque yo me siento igual ahora que cuando tenía 20 y algo, o sea, dentro de mí, o sea, no físicamente, Sí. pero dentro de mí tú piensas igual, o que tienes los mismos valores, las Claro mismas, que ¿no? sí. Las mismas cosas. Claro que sí, no no te, vas a no te cambiar. sientes mayor, tu pensamiento no cojea, Claro, ¿sabes? no, Puede o cojear sea, también, si se va a la cabeza, ¿no? pero no es el caso, creo, a lo mejor, no sé. Entonces no creo que esté bien, pues, o sea, o quizá criticarle de esa manera, ¿no? Justamente por esto, por lo que digo, que la música hoy en día es como muy globalizada, ¿no? Entonces, no se puede mirar como en ese sentido, ¿no? Claro. De que no sea latina, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuándo ha sido la última vez que te has ido de vacaciones sin estar pensando en trabajo? A ver, el problema es que siempre que salgo de vacaciones, siempre surge algo, ¿no? Pues la última vez y la única, después de tantos años, fue este verano. Ah, bueno, Que me fue más palomas. Hace poco. Ah, palomas, vaya. Hace poco, sí, me fue más palomas y me lo pasé. ¿No rodaste nada allí? No. vale. De hecho, mira, con los que eran Pablo y Sebas, creo que son unos Sí. chicos que viven allí, siempre han estado pues preguntándome, ¿no? ¿Cuándo vienes a Maspalomas? Y no sé qué. Y justamente cuando vengo hoy, pues el pobre Pablo creo que ha tenido pues un accidente y no ha podido rodar. Entonces dije, bueno, pues me lo voy a tomar en De plan vacaciones. relax. Y así fue. Súper bien. Qué guay. Súper moreno. ¿Ya has rodado con ellos ya? No, todavía no. ¿No? Pero está ahí Somos majos, pendiente. Somos majos. Está pendiente. Pues nada, Pablo y Sebas, ya estará bueno, Pablo, que no sé que yo sepa. Bueno, que te mejores, nene. ¿Tu familia sabe la existencia de John? Sí. ¿Sí? Sí. Me parió, ¿no? ¿Lo llevan bien? Sí, pero nunca preguntan nada. O sea, nunca han dicho nada. No. ¿Pero se lo dijiste tú? No. Se han dado cuenta por sí mismos, por las redes y cosas ¿Sí? de estas, pero sí. Yo Es más, cuando alguien me dice que no quiere hacer
por su familia, yo siempre le digo, ¿tú crees que lo van a ver? O sea, Pues, ¿cómo lo ven? es- Porque realmente en Twitter, por ejemplo, que es el único sitio que lo pueden ver, o sea, realmente tú tienes que decir que eres mayor de edad o que que quieres ver ese tipo de contenido. Pero te puedo contar una anécdota que me pasó en una oficina en Madrid. Ujú. Que cuando yo entré, bueno, pues a ver, obviamente yo nunca digo soy John Rodríguez, ¿no? O sea, yo entro pues como Con tu nombre. como mi nombre, o sea, como yo y tal. Y ¿Quieres decir tu nombre? Bueno, o prefieres mantener el anonimato. John Rodríguez. Porque yo no sé qué. Pues entonces entro yo y... Bueno, y entonces, de repente, a ver, todas eran jefas, Ujú. todas eran chicas, y cada vez que yo llegaba, pues era como el foco de atención, ¿no? Pero yo iba a mi trabajo, mi puesto de trabajo, y Claro. ya está. De repente me encuentro con mensajes en Twitter diciéndome cómo iba vestido aquel día en el trabajo. O sea, tenía fans de Twitter en mi ¿Chicas? trabajo, chicas y chicos. Joder. Sí, sí, súper gracioso. Claro, y yo decía, ¿quién coño son? Total, que cuando yo ya dejé, o sea, me fui, porque yo al final pues cambié de empresa y tal, pues algunos amigos con los que pues sí que lo sabían, ya me comentaron, ¿no? Me decían que todas las jefas estaban pendientes De todo lo que hacías tú. Sí, y sobre todo de Instagram, dice, cuando sale una publicación como que se pasaban todos la foto. Qué fuerte. Y era yo, claro, yo llegaba, pero yo era, o sea, Claro, tú yo llegaba a mi claro. trabajo, chico, ya está, no Qué fuerte. había... Claro, es que nunca sabes lo que la otra persona está pensando, ni lo que ya ha visto de ti. Claro, a mí me pasa también eso ahora. Bueno, Porque no. cada vez claro, mucha gente, yo sé que seguro mucha gente que conozco, por curiosidad, se ha metido a ver el tipo de Hombre, cosas que claro. hago. Y Seguro, amigos, yo lo haría. Y amigos heteros. Ya, exacto, eso es de por curiosidad. A lo mejor Pero súper mi bueno, familia a sí. lo mejor no, porque la familia es como que yo tampoco me gustaría ver aunque se dedicaran, ¿no? Mi hermana me la atrapar. Yo no, a lo mejor más respeto. Yo es que Pero- como eso pero lo tengo amigos, tan... sí. Lo ¿Por qué? tengo, Por curiosidad. lo ¿no? tengo tan asumido, ¿sabes? Sí, no, yo también, ya. Ese tema ya, el tema pudor y tema... Claro. Lo tengo súper asumido. Hay o sea, un momento ¿no? que pasas la barrera y ya, ahí ya te Claro, liberas. sí, es que sí, total, es lo que he dicho al principio. Claro. Si tú te quieres dedicar a esto, Le llega a dar igual. tírate claro. a la piscina. Claro, y ya total. está. Mira, agua en el jacuzzi. Mira que estamos en jacuzzi. ¿Un deseo para el futuro? Wow, un deseo para el futuro. Ay, bueno, puede sonar un poco a cliché, ¿no? Pero quizá estar con la gente que realmente está conmigo. Claro. Ya está. Que te No- quiere. Que te quiere de verdad, ¿no? Sí, básicamente. Para mí es súper importante, ¿sabes? Sí, claro. Rodearme de gente buena y gente... ¿Nunca te ha fallado gente que buena, que tú piensas que ha sido bueno, que No, la verdad es que he tenido la suerte de que nunca me han fallado, la verdad. Siempre han estado allí. En las buenas y en las malas. amigos pues, y familia, no imagino que Sí. los fieles. Sí. Yo Muy soy muy con mis amigos y mi gente. Qué guay. De hecho, ya te digo, es que para mí el tema de los Grammys ahora, el que fue en Torremolinos, fue una pasada, no fue trabajo para mí. O sea, era trabajo, pero no fue trabajo. Ajá. Era ver a mis amigos. Claro, ¿Sabes? es que tú llevas mucho tiempo, claro, es que Sí. conoces a todo el mundo. Sí, Normal. la verdad es que sí, conozco mucha gente. Qué guay. Sí. Pues nada, ¿y una meta por cumplir? Una meta por Una cumplir. Wow. Pues quizá tener mi propia empresa. Es una de las cosas que... ¿De empresa a lo que te dedicas o no? Sí, No. empresa de informática, básicamente. Ajá. Es lo que me gusta. Pero además también pienso en el tema de diseño. O sea, lo que es diseño gráfico y estas cosas que me llaman mucho la atención. Y la fotografía me encanta. Es que lo veréis en mi Instagram. Soy muy artístico en ese sentido. Qué guay. Pues nada. Eso me gusta mucho. Pues aquí ha terminado la entrevista, artista. Ay, en muchas muchos gracias. ámbitos. Bueno, aparte entonces, ¿te gusta la fotografía? ¿Qué más tienes de... Pues o sea, tus dotes de artista, porque al final mucha gente los desarrolla de muchas formas, ¿no? Pues mira, lo que es la fotografía, el vídeo, edición de vídeo, de hecho hago edición de vídeo, pero no porque tenga OnlyFans, no, sino Sí, porque a porque te mí gusta. me ha gustado. Entonces siempre el tema de imagen, entonces me llama mucho la atención. Y por otro lado el fitness. Ah, ok. El fitness para mí también me encanta. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir. Gracias. Sobre todo de A venir vosotros. a estas horas. Sí, bueno, pues ¿vale? muchas Y te gracias. dejo ya para que descanses. Encantadísimo Mañana de... estés con fuerza. Muchas gracias. Y hagas una buena película. ¿Vale? Vale, gracias. Un besito. Chao. Chao. Y hasta el domingo que vienes, a todos vosotros no falléis a las 5 de la tarde. Adiós, hasta Chao. luego. Chao.